El que tenga oídos para oír, que oiga. Estas son las palabras de Jesús en una de sus parábolas más intrigantes. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significan las parábolas? A lo largo de la Biblia, estas historias aparentemente sencillas ocultan misterios profundos. No son solo cuentos para ser recordados, son llaves que abren puertas hacia secretos espirituales que van más allá de lo evidente. Las parábolas no eran lecciones morales sencillas, estaban diseñadas para aquellos que verdaderamente estaban dispuestos a escuchar y comprender. De hecho, Jesús usaba parábolas como una especie de filtro espiritual. Aquellos que no tenían el corazón abierto, simplemente no podrían desentrañar su significado. Sin embargo, para los que sí tenían un corazón dispuesto, las parábolas contenían verdades profundas sobre el reino de Dios, reveladas a través de metáforas y símbolos. Hoy, vamos a desvelar los secretos ocultos en algunas de las parábolas más grandes de la Biblia. Empezamos con la parábola del sembrador, una de las más conocidas, pero también una de las más profundas en su significado oculto. A primera vista, parece ser una lección simple sobre sembrar semillas en diferentes tipos de terreno. Pero en realidad, esta parábola no trata solo sobre agricultura o jardinería. La semilla que se siembra es la palabra de Dios, y los diferentes terrenos representan los diferentes estados del corazón humano. Cuando Jesús habla del terreno pedregoso, por ejemplo, está señalando a aquellas personas que reciben la palabra con entusiasmo, pero no permiten que eche raíces profundas en su vida. Tan pronto como enfrentan dificultades o persecución, abandonan su fe. Aquí, el mensaje oculto es claro: la fe que no está enraizada en un compromiso profundo con Dios es vulnerable. Este es un llamado a todos nosotros para examinar en qué tipo de terreno estamos permitiendo que la palabra de Dios caiga. Cada parte de esta parábola revela algo sobre el estado de nuestras almas. El terreno espinoso, que ahoga las semillas con preocupaciones y placeres mundanos, nos recuerda lo fácil que es distraerse con las ansiedades de la vida diaria. Y el buen terreno, aquel donde la semilla da fruto en abundancia, muestra el potencial que tiene un corazón que verdaderamente se abre a la palabra de Dios. Es interesante que Jesús mismo explicara esta parábola a sus discípulos en privado. Mientras que muchos en la multitud escucharon la historia, solo los que estaban verdaderamente cerca de él recibieron la revelación completa. Esta es una lección en sí misma: las verdades más profundas de la vida espiritual no siempre están disponibles para todos. Debemos acercarnos a Dios con una mente abierta y un corazón dispuesto, si queremos comprender sus misterios. Así que, el significado oculto de esta parábola no es solo sobre cómo recibimos la palabra, sino también sobre la importancia de estar preparados para nutrirla, protegerla y permitir que crezca en nuestras vidas. La parábola del sembrador nos desafía a examinar nuestro propio corazón y preguntarnos: ¿estamos preparados para recibir y cuidar la semilla divina? Hay una razón por la que las parábolas capturan tanto nuestra imaginación. No solo nos hablan a través de imágenes poderosas, sino que nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con lo divino. Pensemos ahora en la parábola del hijo pródigo, quizás una de las más conmovedoras de todas. A primera vista, podría parecer una historia sencilla de arrepentimiento y perdón. Pero si nos detenemos, comenzamos a descubrir verdades más profundas escondidas en sus detalles. Imagina por un momento al hijo menor. No solo decidió dejar la casa de su padre, sino que exigió su herencia antes de tiempo, lo que en aquel entonces era un acto de gran deshonra. En esencia, le estaba diciendo a su padre: preferiría que estuvieras muerto, quiero lo que me corresponde ahora. La gravedad de esta demanda a menudo se pasa por alto. Lo que hizo fue rechazar no solo los bienes materiales de su familia, sino el amor y el cuidado del padre. Esta actitud simboliza la manera en que muchas personas, en su búsqueda de independencia, a veces se alejan de Dios, ansiosos por manejar sus vidas según sus propios términos, sin entender las consecuencias de tal separación. Cuando el hijo se marcha y malgasta su herencia en una vida desenfrenada, comienza una espiral descendente. De repente, todo lo que alguna vez pensó que le traería felicidad lo deja vacío.
se encuentra trabajando alimentando cerdos, algo particularmente humillante para un judío, ya que los cerdos eran considerados impuros. Este detalle en la parábola no es casualidad, es una metáfora de cómo nuestras decisiones, alejadas de Dios, nos llevan a situaciones degradantes y sin propósito, distantes de lo que realmente somos. Es en este punto de la historia cuando el hijo, desesperado y hambriento, vuelve en sí. Este es el momento clave. No es solo un reconocimiento de su error, sino una realización profunda de su necesidad de regresar a lo que realmente importa. Esta idea de volver en sí es central en la vida espiritual. A menudo, en nuestros momentos más bajos, cuando todo parece perdido, es cuando reconocemos lo que de verdad hemos perdido, nuestra conexión con Dios, con nuestro propósito, con lo eterno. Ahora, pensemos en el Padre. Cuando el Hijo decide regresar, ensayando su disculpa, es recibido no con reproches, sino con un abrazo. El Padre no esperó en la puerta con los brazos cruzados, esperando una explicación. En lugar de eso, corrió hacia su Hijo. En el contexto cultural de la época, que un hombre adulto corriera era algo impensable y humillante. Pero el Padre no dudó en correr. Este gesto revela algo impactante: el amor de Dios no conoce límites ni reservas, y no le importa lo que piensen los demás. No está esperando con juicio, sino con una misericordia abrumadora, dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Es más, el Padre no solo recibe al Hijo, sino que lo restaura. Le da una túnica, un anillo y sandalias, símbolos de su dignidad y pertenencia a la familia. No se trata solo de un perdón superficial, es una plena restauración. Aquí se esconde otro secreto: el amor de Dios no solo perdona, sino que restaura lo que habíamos perdido, nos devuelve lo que pensábamos que estaba irremediablemente roto. Sin embargo, la parábola no termina aquí. El hermano mayor, quien ha estado trabajando fielmente todo el tiempo, se siente resentido al ver el regreso del pródigo. Este detalle nos invita a reflexionar sobre el orgullo y la justicia propia. A veces, podemos estar cerca de Dios en apariencia, pero en nuestros corazones, llenos de celos o amargura. Este es un recordatorio para todos: no se trata solo de seguir las reglas, sino de vivir con un corazón lleno de compasión y misericordia. Otro de los relatos que esconde una verdad profunda es la parábola de los talentos. Es fácil verla como una simple lección sobre la importancia de aprovechar lo que se nos ha dado, pero si profundizamos, descubrimos que habla directamente al propósito de nuestras vidas y a cómo manejamos las oportunidades que Dios nos entrega. En la parábola, un hombre se va de viaje y confía a 3 de sus siervos una cantidad de talentos, una medida de dinero en ese tiempo, según la capacidad de cada uno. A uno le da 5 talentos, a otro 2, y al tercero, 1. El detalle crucial aquí es que no a todos se les da lo mismo, y eso es importante. La distribución de los talentos no se basa en favoritismos, sino en la capacidad que cada uno tiene de manejar lo que se les confía. Aquí se nos revela un principio esencial: Dios nos conoce íntimamente y sabe exactamente qué podemos manejar. Los 2 primeros siervos invierten lo que recibieron, al regreso del Señor, presentan el doble de lo que se les había confiado. Pero el tercero, temeroso, esconde el talento en la tierra y no lo multiplica. Al regresar, el Señor elogia a los 2 primeros siervos y los recompensa con más responsabilidad y alegría, pero al tercer siervo lo reprende severamente por no haber hecho nada con lo que se le confió. Este último siervo no es simplemente perezoso, como a veces se cree, sino que actúa impulsado por el miedo. En su diálogo con el Señor, lo acusa de ser un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado. Esta percepción errada lo paraliza y lo lleva a enterrar su talento. ¿Cuántas veces el miedo nos paraliza? El miedo a fallar, a no estar a la altura de lo que se espera de nosotros, a fracasar. Sin embargo, el mensaje oculto aquí es claro: el miedo no es una excusa válida para no utilizar los dones que Dios nos ha dado. Además, este siervo no pierde el talento, lo conserva intacto, pero es precisamente eso lo que lo condena. La expectativa no era simplemente preservar el talento, sino multiplicarlo.
Esta parábola nos invita a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestras habilidades, nuestras oportunidades, nuestros recursos. No se trata solo de no hacer daño, sino de ser proactivos, de tomar riesgos con lo que se nos ha dado. La vida en sí misma es un regalo que requiere ser invertido, multiplicado, no ocultado por miedo al fracaso. Aquí, el talento se convierte en un símbolo de algo mucho más grande. No solo se trata de dinero o habilidades, sino de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nuestra influencia, nuestras relaciones, nuestro tiempo. La expectativa divina no es que vivamos una vida conservadora, simplemente manteniendo lo que se nos ha dado, sino que arriesguemos, que nos entreguemos por completo a nuestra misión, sabiendo que el resultado final no depende de nosotros, sino de Dios. El hecho de que el tercer siervo vea al Señor como un hombre duro también nos revela algo profundo: nuestra percepción de Dios afecta directamente cómo vivimos. Aquellos que lo ven como alguien amoroso y generoso están dispuestos a arriesgar, a dar más de sí mismos. Pero los que lo ven como alguien castigador y severo se retraen, se vuelven temerosos y no se arriesgan a dar lo mejor de sí. En el fondo, la parábola de los talentos no solo trata sobre la administración de recursos, sino sobre la confianza en el carácter de Dios. ¿Creemos que Dios es generoso, dispuesto a multiplicar lo que ponemos en sus manos? ¿O lo vemos como alguien estricto y mezquino, esperando a castigarnos por cada error? Por último, el juicio al tercer siervo revela algo más: el no hacer nada es, en sí mismo, una elección. A veces pensamos que evitar riesgos es mantenerse neutral, pero la parábola deja claro que no invertir en lo que se nos ha confiado es, en realidad, una forma de fallar en nuestra misión. El llamado es claro: no dejemos que el miedo nos haga enterrar nuestros talentos. Estamos llamados a vivir con valentía, multiplicando todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, confiando en que, al final, Él recompensará la fidelidad, no la perfección. La parábola del buen samaritano es, sin duda, una de las más conocidas, pero también una de las más profundas. La historia no es solo una invitación a la bondad y al servicio, sino que nos revela algo esencial sobre la verdadera naturaleza del amor y la compasión, y lo hace de una manera que rompe barreras culturales y religiosas. En la parábola, un hombre es asaltado en su camino de Jerusalén a Jericó. Golpeado y dejado casi muerto, se convierte en un símbolo de la vulnerabilidad humana. Sin embargo, lo más llamativo no es solo el hecho de que esté herido, sino quienes pasan junto a él. Primero, un sacerdote, luego un levita, ambos representantes del sistema religioso de la época, lo ven, pero eligen pasar de largo. Este detalle no es incidental, es una crítica implícita a la tendencia de priorizar las reglas y los rituales sobre la compasión. Ambos estaban demasiado ocupados con sus deberes religiosos o tal vez con el temor de impurificarse al tocar a alguien que podría estar muerto. Esta actitud refleja cómo, a menudo, nuestras obligaciones y rutinas pueden cegarnos ante las necesidades más inmediatas que se presentan en nuestro camino. Pero luego aparece el samaritano, alguien que, en ese contexto cultural, sería visto como el menos probable en mostrar compasión. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, considerados herejes y enemigos. Aquí, la elección del protagonista no es accidental, es deliberada. El mensaje oculto de esta parábola es que el amor verdadero no se limita por fronteras religiosas, culturales o sociales. El samaritano rompe con todas las expectativas al detenerse, socorrer al hombre herido y no solo brindarle ayuda inmediata, sino llevarlo a una posada y cubrir los gastos de su recuperación. El detalle de quedarse y pagar por su bienestar posterior demuestra un tipo de amor que no solo reacciona ante la necesidad, sino que se compromete con ella. El trasfondo cultural de la historia añade una capa de complejidad. Al hacer del samaritano el héroe de la historia, Jesús está desafiando las ideas preconcebidas de su audiencia. Les muestra que la verdadera piedad no está limitada a los que siguen estrictamente la ley o las costumbres religiosas. El amor genuino va más allá de los títulos, de las afiliaciones y de las etiquetas, y se centra en la humanidad compartida. La lección es radical: aquellos que consideramos otros, que a veces desechamos o juzgamos,
pueden ser los que realmente viven los principios del reino de Dios. Pero hay algo más en esta parábola. El hombre herido en el camino, despojado de todo, es también un símbolo de la humanidad caída, de cada uno de nosotros en momentos de fragilidad y necesidad. En este sentido, el samaritano puede ser visto como una figura de Cristo, quien, a pesar de ser rechazado por muchos, se acerca a nosotros en nuestra miseria, cuida de nuestras heridas y paga el precio completo por nuestra restauración. Hay una redención en la acción del samaritano que va más allá del simple alivio físico, es una muestra de gracia, de esa compasión desinteresada que da sin esperar nada a cambio. Al final, cuando Jesús le pregunta al experto en la ley quién de los tres fue el prójimo del hombre herido, la respuesta no es solo obvia, sino también desafiante. No se trataba de quién era la víctima, sino de quién actuaba como prójimo. La pregunta de quién es nuestro prójimo no está definida por la cercanía física o por los lazos sociales, sino por nuestra disposición a mostrar compasión sin importar las circunstancias. En este sentido, Jesús redefine el concepto de prójimo. No es aquel que pertenece a nuestro círculo cercano, sino cualquiera que cruce nuestro camino y necesite de nosotros. Este es el verdadero mensaje oculto de la parábola del buen samaritano. No es solo una llamada a ayudar al necesitado, sino una invitación a examinar nuestros propios prejuicios, a ir más allá de lo que nos resulta cómodo y familiar, y a abrir nuestros corazones a la posibilidad de amar sin límites, sin fronteras y sin reservas. Al final, el amor que damos, no solo a los que nos rodean, sino a los que no se parecen a nosotros, es lo que define el carácter del reino de Dios. La parábola de las 10 vírgenes es una de las más enigmáticas y, al mismo tiempo, profundamente reveladora sobre la naturaleza de la preparación espiritual. A simple vista, parece una historia sencilla sobre la importancia de estar listos, pero cuando la analizamos detenidamente, descubrimos lecciones ocultas sobre el tiempo, la espera y la responsabilidad personal. En la historia, hay 10 vírgenes que esperan la llegada del novio para la celebración de una boda, un evento simbólico en la tradición bíblica que representa la unión de Dios con su pueblo. 5 de estas vírgenes son llamadas prudentes porque traen consigo aceite suficiente para sus lámparas, mientras que las otras 5, las insensatas, no se preparan adecuadamente y se quedan sin aceite cuando más lo necesitan. Cuando llega el novio, las vírgenes insensatas se ven obligadas a salir en busca de más aceite, perdiendo el momento crucial y siendo excluidas del banquete. El aceite en esta parábola tiene un significado simbólico profundo. No es simplemente un detalle de la historia, es una representación de algo esencial para la vida espiritual. Muchos han interpretado que este aceite simboliza la fe, la relación personal con Dios, o incluso el Espíritu Santo. Lo importante es que se trata de algo que no puede ser compartido o prestado en el último momento. Aquí se revela una verdad crucial: hay aspectos de la vida espiritual que son profundamente personales y que requieren un esfuerzo continuo de nuestra parte. No podemos depender de la preparación o la espiritualidad de otros para estar listos cuando llegue el momento decisivo. La espera del novio no es un tiempo de inactividad, sino un tiempo de preparación. El hecho de que las 10 vírgenes se duerman mientras esperan no es el problema central. De hecho, el sueño representa la vida normal, el curso cotidiano de las cosas. Todos estamos en un estado de espera, de vigilia entre la primera y la segunda venida de Cristo, y la pregunta no es si nos distraemos o descansamos, sino si estamos preparados cuando llega el momento. Lo que separa a las prudentes de las insensatas no es el acto de dormir, sino lo que hicieron antes de dormir. ¿Estaban preparadas? ¿Habían pensado en lo que necesitarían cuando llegara la hora? Este concepto de estar listos en cualquier momento es central en la parábola. El novio llega a medianoche, un momento inesperado y, quizás, incómodo. Esto nos enseña que los momentos cruciales en la vida espiritual pueden llegar cuando menos lo esperamos, y no siempre en las circunstancias más convenientes. El llamado a estar preparados no es solo una advertencia para un futuro distante, sino una invitación a vivir cada día con una consciencia plena de nuestra responsabilidad espiritual. Otro aspecto clave de esta parábola es la exclusión final de las vírgenes insensatas. Cuando regresan con más aceite, la puerta ya está cerrada.
Esta es una imagen poderosa de la urgencia del tiempo. No siempre habrá una segunda oportunidad. En un mundo que nos enseña a posponer y a postergar, esta parábola nos recuerda que hay ciertos momentos y decisiones que no pueden esperar. El tiempo de preparación es ahora, no cuando ya es demasiado tarde. La figura del novio también es significativa. En las Escrituras, la imagen del novio a menudo representa a Cristo, y la boda es una alegoría de la unión eterna entre Cristo y su Iglesia. La parábola nos confronta con la realidad de que esa unión, esa celebración, no es algo automático o garantizado por el simple hecho de estar presentes. Requiere una preparación activa, una inversión personal en nuestra relación con lo divino. El hecho de que las vírgenes insensatas traten de conseguir aceite en el último momento muestra una actitud peligrosa de despreocupación. Pensaron que podían resolver su falta de preparación rápidamente, como si fuera un asunto menor. Pero la parábola deja claro que no podemos tratar nuestra vida espiritual con ligereza o superficialidad. Lo que realmente cuenta es lo que hemos hecho a lo largo del tiempo, cómo hemos cultivado nuestra relación con Dios, y si estamos listos para cuando Él llame. Esta parábola no es solo una advertencia sobre la necesidad de estar preparados, sino una invitación a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra vida diaria. ¿Estamos acumulando el aceite necesario para mantener encendidas nuestras lámparas cuando llegue el momento? ¿Estamos conscientes de que la preparación no puede improvisarse? Estas preguntas nos invitan a evaluar profundamente el estado de nuestra vida espiritual y a tomar acción antes de que sea demasiado tarde. Una de las parábolas que más intriga genera, y que a menudo deja a los oyentes con preguntas profundas, es la parábola del sembrador. Esta historia, contada por Jesús, parece simple al principio, pero a medida que desmenuzamos su significado, nos encontramos frente a un espejo que refleja las diferentes formas en que recibimos el mensaje de Dios. El sembrador sale a sembrar, esparciendo semillas que caen en distintos tipos de terreno, el camino, las piedras, los espinos y la buena tierra. Cada terreno representa una condición diferente del corazón humano, una manera distinta de recibir la palabra de Dios. Y aquí radica una de las primeras claves de esta parábola: la semilla es la misma, el mensaje no cambia, pero los resultados dependen enteramente del estado de los corazones que lo reciben. El primer terreno es el camino, donde la semilla cae, pero rápidamente es pisoteada y luego las aves vienen y se la llevan. Este terreno simboliza a aquellos que escuchan la palabra, pero no la entienden. Su corazón está tan endurecido, tan lleno de distracciones y ruido, que el mensaje no tiene oportunidad de echar raíces. El enemigo, representado por las aves, viene y roba la semilla antes de que pueda tener algún efecto. Es un llamado de atención a la facilidad con la que dejamos que las palabras divinas se deslicen fuera de nuestra vida sin darle espacio para actuar. Luego está el terreno pedregoso. Aquí, la semilla cae y brota rápidamente, pero como no tiene mucha profundidad, pronto se seca bajo el calor del sol. Este terreno representa a aquellos que reciben el mensaje con entusiasmo al principio, pero cuando llegan las pruebas y dificultades, su fe se marchita. La falta de raíces profundas simboliza una espiritualidad superficial, una fe basada en emociones pasajeras que no puede sostenerse cuando las circunstancias se vuelven desafiantes. Es una advertencia sobre la importancia de cultivar una fe sólida, arraigada en algo más profundo que el entusiasmo del momento. El tercer terreno está lleno de espinos. Aquí, la semilla crece, pero las espinas, las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y los placeres mundanos, la sofocan, impidiéndole dar fruto. Este tipo de terreno es particularmente relevante en nuestro tiempo. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a perseguir cosas materiales, éxito y satisfacción instantánea. Y si no somos cuidadosos, esas prioridades pueden ahogar lentamente nuestra vida espiritual, haciéndola infructuosa. La parábola nos llama a revisar nuestras prioridades, a preguntarnos qué espinos estamos permitiendo que crezcan en nuestra vida, y si esos espinos están impidiendo que la palabra de Dios produzca frutos en nosotros. Está la buena tierra, el terreno fértil donde la semilla cae, echa raíces profundas y produce una cosecha abundante.
Esta es la representación de un corazón receptivo, de alguien que no solo escucha la palabra, sino que la comprende, la atesora y la pone en práctica. Lo notable es que el fruto que produce es multiplicado, 30, 60 o incluso 100 veces más. Esto nos habla del poder transformador de la palabra de Dios cuando encuentra un corazón dispuesto a recibirla y trabajarla. Un corazón así no solo cambia su propia vida, sino que también impacta a otros de manera significativa. Pero hay otro aspecto intrigante en esta parábola, el papel del sembrador. Él no discrimina el terreno en el que siembra, simplemente esparce la semilla. Esto nos muestra el carácter generoso y sin prejuicios de Dios. Él ofrece su palabra a todos, sin importar el estado de nuestros corazones. El sembrador sabe que no todas las semillas caerán en buena tierra, pero sigue sembrando con esperanza. Este es un reflejo del amor incondicional de Dios, quien no se cansa de ofrecer su mensaje, a pesar de que no todos lo reciban de la misma manera. Sin embargo, esto también plantea una pregunta personal: ¿qué tipo de terreno es mi corazón? La parábola no está diseñada para juzgar a los demás, sino para hacernos reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Soy el camino endurecido por el cinismo y la incredulidad? ¿O el terreno pedregoso, con una fe superficial que se desvanece en tiempos difíciles? ¿Estoy permitiendo que las preocupaciones de la vida y las riquezas ahoguen mi relación con Dios? ¿O, por el contrario, estoy cultivando un corazón fértil que pueda dar fruto abundante? La parábola del sembrador nos recuerda que el estado de nuestro corazón es nuestra responsabilidad. No podemos cambiar las circunstancias externas, pero sí podemos trabajar en cómo recibimos y respondemos al mensaje divino. La semilla sigue cayendo, el desafío es estar preparados para que, cuando lo haga, encuentre en nosotros una tierra buena y fértil, lista para producir frutos que transformen nuestra vida y la de quienes nos rodean. Otra de las parábolas más enigmáticas y, sin duda, una de las más desafiantes, es la parábola de los talentos. Esta parábola no solo habla de la administración de los dones, sino también del llamado urgente a tomar riesgos y actuar con valentía en la vida espiritual. La historia comienza con un hombre rico que, antes de partir en un largo viaje, confía sus bienes a sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, según su capacidad. Los talentos, en ese tiempo, eran una gran cantidad de dinero, pero en el contexto de la parábola simbolizan mucho más que posesiones materiales. Representan las oportunidades, los dones, las habilidades y los recursos que Dios nos da a cada uno de nosotros. Lo interesante es que el dueño no distribuye los talentos de manera equitativa. Da a cada uno según su capacidad. Esto nos recuerda que no todos recibimos los mismos dones o las mismas oportunidades en la vida, pero lo que importa no es cuánto recibimos, sino lo que hacemos con lo que se nos ha dado. A veces, la tentación es compararnos con otros, sentirnos inferiores o superiores según nuestras circunstancias o habilidades, pero la parábola pone el énfasis en la responsabilidad personal. No se trata de lo que tienes, sino de cómo lo usas. El primer siervo, que recibió 5 talentos, se puso a trabajar de inmediato y duplicó lo que se le había confiado. El segundo hizo lo mismo con los 2 talentos que recibió. Ambos actuaron con diligencia, con una actitud proactiva. No se quedaron quietos ni permitieron que el miedo o la pereza los inmovilizaran. Esta actitud refleja una confianza activa en lo que se les ha dado, y una disposición a tomar riesgos. Lo que destaca aquí es la mentalidad de abundancia, una visión de la vida que nos invita a invertir en lo que Dios nos ha confiado, a multiplicar lo recibido, sabiendo que lo que tenemos es suficiente para hacer grandes cosas. Sin embargo, el tercer siervo, que recibió solo un talento, tomó una decisión muy diferente. En lugar de trabajar con lo que se le dio, decidió cavar un hoyo y esconder el dinero de su amo. Cuando el dueño regresó y pidió cuentas, el siervo le devolvió el talento intacto, pero su justificación fue la clave de su fracaso: tenía miedo. Dijo que sabía que su amo era severo, y por temor a perder lo poco que tenía, decidió no arriesgarse.
Este acto de enterrar el talento es una poderosa metáfora sobre lo que sucede cuando permitimos que el miedo y la inseguridad dicten nuestras acciones. El tercer siervo no perdió el talento, lo devolvió tal como lo había recibido, pero su falta de acción, su incapacidad para arriesgarse, fue lo que lo condenó. El mensaje aquí es claro: la vida espiritual no es una cuestión de mera preservación. Dios no nos da talentos, dones o habilidades para que los escondamos o los mantengamos en el mismo estado en que los recibimos. Espera que los multipliquemos, que los pongamos en acción, incluso si eso implica correr riesgos. El amo, en la parábola, responde con severidad. No solo le quita el talento al siervo negligente, sino que se lo da al que tiene 10. A los ojos del mundo, esto puede parecer injusto, pero desde una perspectiva espiritual, revela una verdad profunda: aquellos que están dispuestos a usar lo que se les ha dado de manera diligente y valiente recibirán más. No se trata de una simple recompensa, sino de un principio de crecimiento espiritual. Cuanto más usamos nuestros dones y talentos, más capacidad desarrollamos para recibir y hacer crecer lo que se nos da. Al contrario, si los escondemos, terminamos perdiéndolos. Además, la figura del amo en la parábola nos desafía a replantear nuestra imagen de Dios. El tercer siervo lo ve como un amo duro y severo, alguien a quien temer. Esta visión distorsionada de su amo es lo que lo paraliza. Del mismo modo, cuando nuestra visión de Dios está basada en el temor o en una percepción de juicio constante, podemos caer en la trampa de no actuar, de vivir con miedo a equivocarnos. Pero la verdadera naturaleza de Dios, reflejada en las Escrituras, es de generosidad y gracia. Dios quiere que arriesguemos, que confiemos en su provisión y en sus dones, y que actuemos con fe. La parábola de los talentos nos desafía a salir de la zona de confort, a no escondernos detrás de excusas o temores. Es un llamado a vivir una vida de propósito y acción, usando lo que se nos ha dado para el bien de los demás y para la gloria de Dios. La vida no se trata de conservar lo poco o lo mucho que tenemos, sino de multiplicarlo, de vivir con un sentido de misión y responsabilidad, sabiendo que al final, lo que cuenta no es cuánto recibimos, sino cuánto fuimos capaces de hacer con ello. Al llegar al final de esta reflexión sobre las parábolas, es inevitable enfrentarnos a una de las más desafiantes, la parábola del hijo pródigo. A simple vista, parece ser una historia sobre la misericordia y el perdón, pero al mirar más de cerca, descubrimos capas de significado que tocan el corazón de la experiencia humana: el orgullo, la vergüenza y, sobre todo, el amor incondicional de Dios. La historia comienza con un joven que, insatisfecho con su vida bajo el techo de su padre, exige su herencia y parte a tierras lejanas. Es fácil reconocer en este joven un reflejo de muchos de nosotros, impacientes, buscando nuestra propia autonomía, creyendo que fuera de la protección y las reglas del hogar encontraremos una libertad que nos satisfará por completo. El hijo pródigo representa esa búsqueda insaciable de placer y de independencia, una búsqueda que, irónicamente, lo conduce a la ruina. El dinero se acaba, los amigos desaparecen, y pronto se encuentra cuidando cerdos, deseando comer la comida que ellos consumen. Este es un símbolo poderoso del nivel de degradación al que podemos llegar cuando buscamos satisfacción lejos de Dios. El cerdo, un animal considerado impuro en la cultura judía, refleja cuán bajo ha caído el joven al alejarse de su hogar. Pero aquí ocurre un cambio sorprendente. En medio de su desesperación, vuelve en sí. Esta frase es clave. No es simplemente una decisión práctica, es un despertar espiritual. Se da cuenta de que, incluso los jornaleros en la casa de su padre viven mejor que él. Y aunque sabe que ha fallado, decide regresar, no como hijo, sino como siervo. En su mente, ya no es digno de ser llamado hijo, su pecado y su orgullo lo han degradado demasiado. Esta mentalidad de indignidad es algo que muchos de nosotros compartimos en nuestros momentos más oscuros. Creemos que nuestros errores nos han despojado de nuestro valor ante Dios. Sin embargo, la verdadera lección de esta parábola no está en el arrepentimiento del hijo, sino en la respuesta del padre. El padre, que representa a Dios, no espera a que su hijo toque a la puerta o que llegue con una explicación bien ensayada.
No lo recibe con frialdad ni con juicio. En lugar de eso, cuando lo ve desde lejos, corre hacia él. Este acto de correr es extremadamente significativo. En la cultura del Oriente Medio antiguo, no era común que un hombre mayor corriera, esto sería considerado indigno. Pero el padre no está preocupado por su dignidad. Lo único que le importa es que su hijo ha regresado. Lo abraza, lo besa, y, antes de que el hijo siquiera pueda ofrecer su disculpa, el padre ordena que lo vistan con las mejores ropas y le pongan un anillo en su dedo, símbolos de restauración total de su posición como hijo. Aquí vemos el corazón de Dios revelado de manera asombrosa. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuán profundo sea nuestro pecado, Dios siempre está dispuesto a correr hacia nosotros, a restaurarnos sin esperar que paguemos por nuestros errores. La misericordia de Dios es escandalosa, es generosa más allá de lo que podemos comprender. Y este es el punto culminante de la parábola: la gracia de Dios no tiene límites. Sin embargo, la historia no termina ahí. En el otro extremo está el hijo mayor, el que ha permanecido en casa, obediente y fiel. Pero su corazón está lleno de resentimiento. Cuando escucha la celebración por el regreso de su hermano, se enfurece. Para él, esto es una injusticia. ¿Cómo puede su padre recompensar al hijo que ha derrochado su herencia mientras él, que ha sido fiel, nunca ha recibido una fiesta? Aquí, el hijo mayor representa a aquellos de nosotros que, aunque seguimos las reglas, permitimos que el orgullo y la autocomplacencia nublen nuestra capacidad de amar y demostrar compasión. El padre sale también a buscar al hijo mayor. Aquí está otra clave: ambos hijos están perdidos. Uno lo estaba en un país lejano, en el pecado visible, el otro está perdido en su propio orgullo, en su incapacidad de comprender la magnitud del amor de su padre. El padre le recuerda que todo lo que tiene siempre ha sido suyo, pero que el regreso de su hermano es motivo de celebración, porque estaba muerto y ha vuelto a la vida. El hijo mayor, a menudo pasado por alto, nos invita a cuestionar nuestras propias actitudes cuando vemos a otros recibir gracia y misericordia. Nos alegramos cuando los perdidos son encontrados, o permitimos que el juicio y la amargura dominen nuestros corazones. La parábola del hijo pródigo no es solo sobre el hijo que se fue y regresó, es también sobre el hijo que se quedó y nunca entendió completamente el corazón de su padre. Esta historia nos llama a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás. Nos invita a dejar de lado el juicio, la autocomplacencia, y a vivir en la plenitud de la gracia, una gracia que no discrimina, que no mide, que no se gana, sino que se da libremente a todos los que vuelven al Padre, ya sea desde un lugar de rebeldía o desde un lugar de orgullo. Al final, lo que queda claro es que la verdadera parábola no es solo la del hijo que se fue, sino la del Padre que, contra toda lógica humana, siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, sin condiciones. Una lección de amor, perdón y misericordia que trasciende cualquier error o malentendido que podamos tener sobre quién es Dios realmente.